que estuviera loco, ¿no? Ese es el mensaje que tenemos para hoy día. Creemos que Dios nos va a bendecir, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Ni que estuviera loco. Hay una palabra, una parte, y con esto quiero empezar, con esto quisiera empezar. Dice en, en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 1:4, dice: pero con respecto, pongan atención en lo que Dios va a decir, que es definitivamente, es fuerte, es preocupante, lo dice el apóstol Pablo, pero que te está diciendo más o menos las cosas que van a acontecer, cómo es que se van a dar las cosas, cómo se van a poner las cosas posteriormente. Algunos dicen que los postreros tiempos son ya estos tiempos, ¿no? Postreros tiempos son desde que Jesús se manifestó, ya desde que nació Jesús en la tierra, se hizo hombre. Desde ahí ya se le denominan los postreros tiempos. El apóstol Pablo enseña esto. El apóstol Pablo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo a la segunda venida, porque creemos que Jesús viene por segunda vez, ¿ok? Eso es una verdad, eso está escrito. Tenemos que saberlo. Jesús viene por segunda vez. Ya viene una vez más, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a la segunda venida y nuestra reunión con Él, dice: os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo está aconsejando eso: no te dejes mover, no te dejes intimidar, que el Señor está cerca, que Jesús ya viene, que viene así, que viene así. Tranquilo, no se preocupen, no se dejen mover, dice el apóstol Pablo. Le está dando un consejo a los creyentes, a los que viven en Tesalónica. Nadie os engañe en ninguna manera. Y da una clave. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da una clave, da una señal. ¿Ok? Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo por segunda vez sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Es el tiempo en que las personas que se acercaron a Dios, los que creyeron a Dios, por diferentes razones se van a retirar, se van a salir, van a comenzar a salirse y van a comenzar a hablar mal de las cosas de Dios. Va a haber un tiempo en que va a haber se va a cernir la situación, se va a sincerar las cosas. Los que por mucho tiempo decían: sí, somos de Dios, en algún momento van a comenzar a salirse de las filas y van a comenzar a hablar de Dios. Va a acontecer esa situación. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense la característica: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Ok? El apóstol Pablo, hablando, inspirado por el Espíritu Santo, se va a levantar, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta, tanto así va a ser la cosa, tanto así
tanto que se sienta en el templo como Dios, pero no es Dios, haciéndose pasar por Dios, pero no es Dios. Fíjense, fíjense qué tan hilito debemos estar, qué tan enfocado en las cosas de Dios tenemos que estar. ¿Ok? Va a llegar ese tiempo en el que se va a levantar el hombre de pecado, el hijo de perdición, se opone a todo lo que es Dios, se va a oponer a él. ¿Ok? A todo lo que se llama de Dios, a todo lo que venga de Dios, a todo lo que es objeto, dice, lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, pero no es Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esta parte que estamos hablando? Que tú y yo tenemos que tener la responsabilidad tuya y mía, es que conozcamos Biblia, podamos identificar a Dios a través de su palabra. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si no vamos a ser confundidos. Y la cosa se va a poner color de hormiga, porque va a haber una persona, el hijo de pecado, que se va a hacer llamar de Dios, va a entrar en el templo de Dios, pero no es Dios, se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios, pero no es Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿quiénes son los que los van a detectar? ¿Quiénes son los que se van a dar cuenta? Tú y yo, Dios está levantando una generación. Créeme que estas reuniones que estamos teniendo y el que tú estés conectándote con ese deseo profundo de conocer a Dios, es porque Dios está preparando gente, sea la edad que tengas, seas adolescente o seamos mayores. Dios nos está preparando porque se vienen esos tiempos, se vienen esos tiempos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que conocer a Dios. Y yo creo esto, hoy día conversaba con parte de la familia, conversaba esto. Yo no he sido mucho de estudio. Yo en el colegio no he sido pues un alumno muy aplicado. Yo no he sido un alumno muy aplicado, no he sido, ¿ok? Pero sí, yo sé que alguna habilidad tenía. Yo reconozco esto que yo me percataba y le comentaba ahora a mi suegra, a mi esposa, que estábamos conversando. Yo estoy en Chiclayo ahorita, le comentaba esto en una sobremesa y les decía, yo sé que tenía una habilidad, yo me daba cuenta, yo me podía percatar cuando el profesor daba una clase, sea ya desde la primaria, en secundaria, aún en la universidad, que cuando el profesor dictaba una clase, yo me podía dar cuenta qué tema era importante para el profesor. Y yo sabía qué temas el profesor los daba por cumplir y yo sabía qué tema el profesor le ponía énfasis. Entonces, yo me daba cuenta más o menos, de acuerdo a la explicación que el profesor hacía de cada clase, yo me daba cuenta más o menos qué temas eran los que venían en los exámenes. Como no me gustaba mucho el estudio, como no me gustaba mucho el estudio, creo que desarrollé esa habilidad para poder estudiar o me centraba en lo que yo ya sabía más o menos que venía en el examen. ¿Cómo me daba cuenta? Por el énfasis que le ponía el profesor en cada clase. A lo que los demás alumnos de repente le pasaba por desapercibido, yo estaba muy atento y veía qué tema el profesor le daba una importancia diferente. Yo decía, esto es importante para el profesor, esto va a venir. Y a esos temas yo le ponía mucha atención y sí, me pasaba muchas veces que en el examen venían esos temas. Entonces, yo me he dado cuenta cuando entro a las cosas de Dios, cuando entro a las cosas de Dios, yo me doy cuenta que para Dios, dentro de todos los temas, para Dios hay un tema muy importante.
Y yo digo, al igual como si fuera un profesor de la secundaria o de la universidad, yo digo, este tema es importante para Dios. En este tema yo me centro. Y para mí un tema que para Dios es muy importante es el tema de la familia. Dios le pone mucho énfasis al tema de la familia, al tema del matrimonio, al tema de los hijos. Yo puedo notar que el tema de la familia, sí, hay muchos temas muy importantes, pero el tema de la familia, Dios lo toca de una manera muy particular. Dios le pone mucho énfasis, ¿ok? La visión que tenemos como iglesia, Centro Cristiano Aviva el Fuego, tiene una visión, hemos abrazado una visión muy fuerte referente a la familia. Y hemos desarrollado con mi esposa esta fundación, Mi Familia Unida, y nos hemos preparado con temas de matrimonio, damos clases en matrimonios. Hoy Dios me está permitiendo dar un curso de comunicación, sexo y dinero los miércoles a unos alumnos en Lima del tema de familia. Y lo que he podido haber estudiado es con temas de familia porque siento que para Dios es un tema muy importante. Este tema, ni que estuviera loco, que le hemos puesto este título, tiene que ver con eso y con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo nos puede ayudar a ir desarrollándolo. Quiero transmitirte esto, que el tema de familia, y si tú por alguna razón, porque Dios es el que pone, si tú estás aquí escuchando este tipo de mensajes, definitivamente Dios quiere hablarte a ti y a mí referente a la familia, porque somos una iglesia que hacemos énfasis en el tema de la familia, del matrimonio. Creemos y estamos convencidos que es un tema muy importante para Dios. Entonces, si la Biblia nos dice, Pablo nos dice en Tesalonicenses, que va a haber un tiempo, no va a venir, Jesús no va a venir por segunda vez hasta que no se levante una persona, el hijo de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Yo creo que este enemigo, al estar en contra de todo lo que es Dios, claramente se va a manifestar en contra de la familia. Ir en contra de la familia es ir en contra de Dios. Una nación, un pueblo que no le pone énfasis al cuidado de la familia, es un pueblo que definitivamente está lejos de Dios. Tú abrazas el tema de familia, estás abrazando el tema de Dios. Esa relación, tú no le puedes poner énfasis a las cosas de Dios y descuidar tu familia, porque está muy relacionado Dios y familia. Dios y familia está muy relacionado. ¿Ok? Entonces, si este hombre de pecado se va a levantar en contra de lo que es Dios y todo lo que sea de Dios, es un hombre claramente que va a estar en contra del matrimonio, en contra de la familia. El interés del enemigo es destruir una familia. Y estos son los tiempos en el que estamos viendo, en el que mayor cantidad de ataques a la familia hay. Estos son los tiempos. Estos son los tiempos en que la familia está siendo más atacada. Leyes en muchos países, cada vez las leyes son mucho más fuertes para ir en contra del matrimonio, en contra de la familia, del diseño de Dios. Es una manera muy directa de ir en contra de Dios, es ir en contra del matrimonio, de la familia, de los hijos. Juan 14 dice, de cierto os digo, está hablando el mismo Jesús. De cierto os digo que en el que en mí cree, las obras que yo hago, dice Jesús, de cierto, cuando dice eso es porque está diciendo, de verdad, te lo digo, de verdad. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Fíjate, no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación con Dios, el poder que Dios le da a la iglesia, el diseño del discipulado, el diseño de discípulos. Créeme que el diseño de discipulado tiene que ver mucho con familia. Igual tiene que ser el padre con un hijo, de discípulo, de maestro a discípulo.
Eso se ha roto cuando el diseño es de discipulado. Es decir, yo te cojo de la mano y yo te enseño y te digo, ven, y te enseño cómo debe de ser. El hombre que cree, dice Jesús, la persona que cree en mí, todo lo que yo he hecho, pero tienes que andar conmigo para que veas todo lo que yo hago. Si tú crees en lo que yo hago, porque caminas conmigo y porque me ves hacerlo, Jesucristo dice, este es el diseño. Si tú que caminas conmigo ves todo lo que yo he hecho, crees en todo lo que yo he hecho, tú las harás y mayores que yo. Porque yo voy al Padre. Todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él es el único mediador, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Si la iglesia es mediadora, es en el nombre de Jesús. Fíjate que tú y yo no le podemos pedir nada a Dios que no sea en el nombre de Jesús. Una clave, todo lo que le pidas a Dios, pídeselo en el nombre de Jesús. Porque Jesús lo dice, si le pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es algo que tiene que ver con el discipulado. Si tú andas conmigo, tú permaneces conmigo, tú miras todo lo que yo hago, crees en mí, tú la vas a hacer, el discípulo, el discipulado. De una generación a otra, enseñanza de una generación a otra generación. Eso lo dijo el mismo Jesús. Y hay esta historia. Y quiero irme a esta historia que está en Primera de Reyes, el Antiguo Testamento, que tiene que ver con lo que estamos hablando. El discipulado. Había un profeta. Muchos de ustedes lo conocen. Muchos de ustedes lo conocen. Había un profeta llamado Elías. ¿Ok? Llamado Elías. Partiendo él de ahí, partiendo Elías de ahí, halló a Eliseo. Elías ya sentía que tenía que ir a la presencia de Dios. Él ya sentía que ya algo iba a suceder. Elías se vio en la necesidad de formar un discípulo, de tener un discípulo. Créeme que el diseño de Dios es a través de discípulos. ¿Sí? Por eso es importante la iglesia, el congregar, el estar juntos. Por eso es que tú y yo tenemos que congregar. Bueno, ahorita estamos en pandemia, no nos podemos reunir personalmente, pero cuando todo esto pase, te lo digo con mucho amor y con mucho fundamento bíblico, tú y yo tenemos que congregar. Tú y yo tenemos que hacernos discípulos, tenemos que tener a alguien que nos guíe. Es el diseño de Dios para poder ser de bendición. Para poder ser bendecidos, necesitas a una persona que te guíe, ser discipulado por alguien. Definitivamente tiene que conocer palabra de Dios, tiene que amar a Dios y tiene que haber requisitos de Dios. Ese es el diseño, no es religión, es el diseño de Dios. Entonces Elías ya sentía que tenía que irse y le dice, partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, le echó sobre él su manto, que era una forma de escoger un discípulo. Le puso el manto, le echó el manto. Era una forma de llamado en esos tiempos. Entonces, dejando él los bueyes, Eliseo entendió que Elías lo estaba llamando. Era un privilegio, porque Elías era uno de los profetas, uno de los más grandes profetas. O sea, ese hombre Elías hizo unos milagros impresionantes. Era un profeta, tremendo profeta era. El hecho de que lo esté escogiendo a Eliseo, para Eliseo era un gran privilegio. Entonces, dejando los bueyes, Eliseo dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Sabía quién era Elías. Elías también representa, en el Antiguo Testamento, Elías representa la presencia de Dios. Y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. No significa que se iba a despedir. Esa connotación de te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, era una cuestión de, ok, yo te voy a seguir, pero la cosa va en serio.
déjame despedirme porque de repente no los vuelvo a ver. Yo te voy a seguir. Déjame ir a despedirme de mi papá y de mi mamá. Me voy. O sea, la cosa es en serio. Lo encontró a Eliseo trabajando. Dice que él estaba pasando la 12ª yunta, arando la tierra. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Le dice, anda, anda, despídete. Yo te estoy escogiendo a ti como discípulo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Eliseo mató los bueyes, con el arado de los bueyes coció la carne, el arado, la madera, coció la carne y le dio al pueblo para que comience. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba quemando todo cartucho, o sea, es decir, el trabajo que él tenía, los bueyes que él estaba arando, los mató. Y dijo, yo ya me despedí de papá y de mamá, mi trabajo mató los bueyes con el arado, con la madera, coció, hizo un fuego, repartió al pueblo. ¿Qué está diciendo? O sea, estoy acabando con todo, chao. Empieza una nueva etapa en mi vida. Ya me despido de todo, acabó esta etapa. No es que yo me voy con Elías y dejo mi tractor aparte, dejo mi negocio. Igual lo que le pasó a Jesús con los demás discípulos, dejaron todo. O sea, empezaba algo diferente. Y se volvió y tomó el pueblo de bueyes, lo mató y el arado de los bueyes coció la carne, lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras de Elías y le servía. ¿Ok? Porque Eliseo sabía quién era Elías. Y era una cuestión de que ya me voy, empiezo una etapa en mi vida, un discipulado. En Segunda de Reyes, dice esto, lo que había pasado con Eliseo y con Elías. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, porque acuérdense que Elías ya sentía que Dios lo estaba llamando. Pide lo que quieras, frases más o menos parecidas a lo que Jesús decía. Pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre mí. ¿Se acuerdan lo que Jesús decía? El que cree en mí, cosas mayores hará. ¿Sí? Este es el sustento bíblico en el Antiguo Testamento, Nuevo y Antiguo Testamento. Eso significa que lo que estamos hablando es una verdad. Está tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Cosas parecidas. Te ruego una doble porción, cosas mayores, de tu espíritu que sea sobre mí. Y Elías le dice, cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Elías le dice, si tú estás conmigo el día que yo te sea quitado, que yo sea quitado de ti, ese día va a suceder que tú recibas la doble porción del Espíritu Santo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 1, del 1 al 8, dice esto. Y esto es lo que te quiero narrar y que tiene que ver más o menos con el título que le hemos puesto, ni que estuviera loco. Eliseo lo comienza a seguir a Elías. Y la Biblia narra que cuando dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, esa es otra cosa. Elías fue el segundo hombre que es llevado al cielo sin que haya muerto. Elías no murió, Elías fue arrebatado. No murió Elías. La Biblia solamente narra que Enoc y Elías fueron los dos hombres que fueron al cielo sin morir. La Iglesia Católica nos enseña otra cosa, pero no está en la Biblia. Los únicos que fueron al cielo sin morir, según la palabra de Dios, es Enoc y Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo a Gilgal, a un sitio. Y dijo Elías, ojo, Elías le dijo a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Quédate en Gilgal.
Y le dijo Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No, pues, ni loco, si yo sé lo que quiero. Ni loco. ¿Y qué significa Gilgal? Lo pongo en rojo, ¿por qué? Porque yo he estado buscando. Gilgal, ¿qué significa? El significado bíblico. Gilgal simboliza el comienzo de Israel para Jehová, donde Jehová quitó la vergüenza de la esclavitud. Eso significa Gilgal. Gilgal es un buen sitio para vivir. ¿Qué significa Gilgal espiritualmente? Significa cuando Dios le quitó la vergüenza al pueblo de Dios, a su pueblo, por la esclavitud. Nosotros hemos vivido esclavos por mucho tiempo de diferentes pensamientos o costumbres o malas costumbres. Eso significa Gilgal, que yo salgo de un estilo de vida diferente, donde yo estaba preso en diferentes cosas. Y yo salgo. Ese es Gilgal. Y una vez que haya un cambio, una transformación en ti, en mí, salir de aquellos patrones de conducta que nos destruyen, llegar a ese punto es un buen punto donde nos podemos quedar. Elías le dice, quédate allí, quédate acá, Eliseo. Eliseo le dice, no, ni que estuviera loco, no. Vive Jehová y vive tu alma, que yo me voy contigo, yo te sigo. Por eso mi esposa ponía en la invitación, muchas veces cuando tú aceptas el llamado de Dios, porque el estar sentado aquí en este tipo de reuniones, es porque tú estás aceptando un llamado de Dios. El llamado no lo hace la iglesia, el llamado no lo hago yo. El llamado te lo está haciendo el mismo Dios. Por eso es que tienes el sentir de reunirte. Es el Espíritu Santo que está obrando en ti y en mí. Entonces, el mismo Eliseo, el mismo Elías le dice, quédate a vivir acá, ya está bien, ya saliste de ese patrón de conducta, ya Dios ya quitó la vergüenza, ok, tranquilo, puedes quedarte. Eliseo le dice, ni loco, ni que estuviera loco me quedo. Vive Jehová y vive tu alma, que yo te seguiré. Dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron a Betel. Fíjate, de Gilgal se fueron a Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Todas las palabras que están en la Biblia, todos los lugares, todos tienen un significado y es una manera preciosa de poder entender la palabra de Dios. Betel significa casa de Dios. Ciudad del norte de Jerusalén, al sur de Silo. Ahí posiblemente hubo un santuario cananeo. Y otra cosa que significa Betel, anteriormente se llamaba ciudad de luz, casa de Dios. Y saliendo Eliseo saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará a tu Señor sobre ti? Los profetas ya sabían. Y Eliseo le dijo, sí, ya lo sé, cállate, no me hagas recordar eso. Porque Eliseo lo quería mucho, Elías. Betel también es un buen sitio para quedarnos a vivir. Betel significa casa de Dios. De repente ya Dios te sacó del lugar de esclavitud. ¿Ok? Aparte de que te sacó, ahora tú congregas, tú vas a la iglesia y tienes luz, tienes revelación, estás entendiendo las cosas de Dios. Ahora, de repente, tú ya estás entendiendo algo de las cosas de Dios. Tú y yo estamos entendiendo cosas. Es un buen sitio para quedarnos. Elías le dice a Eliseo, quédate acá. Elías volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, quédate en Betel. Es un buen sitio para que tú vivas, ya tienes luz, ya tienes revelación. Dios ya te quitó el oprobio de tu esclavitud.
¿Ya estás congregando? ¿Ya tienes revelación? Igual Eliseo de Betel se fueron a Jericó. Jericó es aquel lugar de victoria, de la estrategia de Dios. ¿Se acuerdan que en Jericó fue la primera ciudad que tomaron para entrar a la tierra prometida? Y dieron 7 vueltas a la muralla de Jericó y se cayeron. Es una ciudad importante, dice, ¿ok? Significa fragancia, es un lugar hermoso, pero también significa estrategia de Dios, un plan de Dios, victoria, la victoria de Dios sobre tus enemigos. De repente ya, ok, saliste de la antigua manera de vivir. Tú dices, ya, ok, estoy cansado, quiero dejar esta situación, quiero dejar estas conductas, ya hasta aquí nada más me cansé, salgo de esto, Dios te ayudó, estás entendiendo la palabra, Betel, saliste del oprobio, Gilgal, estás entendiendo, Betel, ahora puedes estar en victoria. Igual Elías le dice a Eliseo, quédate a vivir acá. Y Eliseo le dice, vive Jehová, que no te dejaré, no te dejaré. Se acercaron a Eliseo los hijos nuevamente, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, en lugar de victoria, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, es mi maestro, él es mi maestro, él me está enseñando todo. Cállate, no me digas eso. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Yo me imagino, si Dios le había prometido la doble porción, la llenura del Espíritu Santo, la doble porción de Elías, lo que Jesús decía, cosas mayores tú harás. Mi esposa ponía en el mensaje, cuando Dios te llama y te ofrece una llenura del Espíritu Santo como meta, ¿te conformarías con algo menor? Gilgal es un sitio bonito para vivir. Betel, tener revelación de las cosas de Dios, es bonito, pero ¿te estancarías ahí? ¿Me estancaría yo ahí? ¿Me quedaría yo a vivir ahí? Si Dios me ha prometido hacer cosas mayores, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, no me quedo. Sabes que Dios te está llamando a ti y a mí para cosas mayores. No se trata de religión, no nos conformemos solamente con congregar. No nos conformemos con estas reuniones preciosas, son preciosas, me encantan estas reuniones. Las espero con mucha ansia. Son reuniones preciosas, pero Dios quiere hacer algo más contigo y conmigo. No nos quedemos ahí, no seamos locos. Son lugares bonitos. Sí, ya puede haber victoria, ya Jericó. Jericó significa victoria, lugar de estrategia. Un bonito lugar para tener victoria. Ya tenemos victoria sobre muchas situaciones. Pero te quedarías ahí. Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no me quedaré. Me voy al Jordán. Vamos al Jordán. Me voy contigo. ¿Te conformarías con algo menos? ¿Nos quedaríamos estancados solamente con congregar y con escuchar mensajes bonitos? Si lo que Dios quiere es que tú y yo hagamos cosas mayores a las que Jesús hizo. Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres? Quiero la doble porción de lo que tú tienes. La promesa de Dios para ti y para mí es llenarnos de su Espíritu Santo. Sí, el congregar es bonito, Gilgal es bonito, Betel es bonito, tener revelación, tener victoria es bonito, pero hay algo más. Y yo me imagino a Eliseo, aunque no lo dice en la Biblia, pero yo me imagino cada vez que Elías le decía a Eliseo eso,
Eliseo le decía, ni que estuviera loco, no me voy a quedar, yo quiero la doble porción del Espíritu Santo. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Acuérdense que Elías le había dicho, ¿no? Si tú estás conmigo cuando yo te sea quitado de ti, se dará eso. Se apartaron delante, se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán, porque llegaron al Jordán. Gilgal, Betel, fueron a Jericó y se fueron al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron. El mismo milagro de Moisés para salir del pueblo, con el pueblo de Dios, para salir cuando los egipcios lo perseguían, en el mar muerto, en el mar rojo, igual Elías golpea con su manto el Jordán y se abre el Jordán y pasaron ambos por lo seco en el Jordán. ¿Sabes qué significa Jordán? Jordán me llama la atención que significa, dice, personas, ¿no? Se congregaban grupos en el Jordán, se congregaban grupos de personas que solían esconderse cuando perdían poder. En el Jordán era en donde se acercaban las personas que se rendían y se entregaban a Cristo para ser bautizados. Eso significa el Jordán. Una entrega, un rendimiento, un bautizo, es decir, públicamente decir, ok, Cristo gobierna mi vida, me bautizo. Fíjate que la palabra de Dios manda a que se predique y sean bautizados. Porque el bautizo significa yo me rindo totalmente a Cristo Jesús. Ese lugar, dice, donde grupos de personas solían esconderse cuando perdían poder, cuando ya se rendían. Y ahí eran donde eran bautizados. Eso significa el Jordán. Lugares importantes, lugares que tienen significado espiritual para ti y para mí. Bonitos lugares para quedarnos. Pero la meta es algo mayor. La meta es algo mayor. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, este es el milagro, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Era una cuestión, era algo tremendo lo que estaba sucediendo. Y nunca más le vio a Elías. Elías fue llevado al cielo con vida. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Fue algo fuerte lo que vio. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Eliseo ya con el manto de Elías. La Biblia dice que Eliseo cuando se vuelve, golpea nuevamente el Jordán y las aguas del Jordán se vuelve a detener y vuelve a regresar en seco. Regresa con el poder, que el mismo poder que Dios se movía en Elías, lo recibió Eliseo. El mismo espíritu, la misma fuerza. ¿Sabes de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estos son los tiempos en el que se está levantando ese hombre de pecado, que se está levantando en todo lo que es en contra de Dios y todo lo que se llama Dios. Dice que no va a venir Jesucristo hasta que no venga primero el hijo de pecado. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, deben de saber esto. Fíjate la característica de las personas con las que convivimos en estos tiempos. También debes de saber esto, decía Pablo, le decía a su discípulo Timoteo.
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ok? En los postreros tiempos vendrán, en los postreros días, estos son los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Fíjate las características de las personas, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres egocéntricos, hombres y mujeres que piensen solamente en ellos, amadores de sí mismos, ávaros, o sea, un amor por lo material, por el dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos que hablen en contra de Dios, desobediente a los padres, ingratos. En los postreros tiempos, vendrán tiempos peligrosos porque va a haber gente con estas características. Va a haber gente con ese perfil. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Tú ves ahí a todas las mujeres peleando por el aborto, que se legalice aborto hasta los 8 meses, 7 meses. No hay un amor más natural que el amor de una madre hacia un hijo. Las mujeres mismas peleando por los abortos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En los postreros tiempos habrá gente así. Yo me pregunto, ¿serán estos tiempos? ¿Estamos viviendo esos tiempos? ¿Hay gente así? ¿Conoces a alguien así? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Pablo le dice, a esa gente trata de evitar. Es decir, en estos tiempos va a haber gente con esas características, que tengan ese espíritu, esas características. Gente que vaya en contra de la familia. Hombres y esposos así, amadores más de los deleites que de las cosas de Dios, inventores de males, hombres ingratos, hombres y mujeres ingratos. Hay hijos desobedientes a los padres, hombres que se aman así, no les interesa nada más que lo propio, lo de ellos. Todas esas características, todo hombre, toda mujer, todo adolescente con esas características son las que están haciendo un daño tremendo a las familias. Se va a levantar en los postreros tiempos gente que piense así y que haya una destrucción definitivamente a la familia. Malaquías, el último libro, fíjate lo que ocurre. He aquí, dice el profeta Malaquías, he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, su segunda venida, el día grande y terrible. El espíritu de Elías, ¿qué va a hacer? El espíritu de Elías va a hacer que se vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El espíritu de Elías hace que la familia se restaure, que la brecha de generación a generación se acorte y el espíritu de los hijos del enemigo hace que las familias se destruyan. Hombres amadores de sí mismos. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que van a haber dos tipos de personas. Gente que tenga el espíritu del hombre de pecado, que vaya en contra de la familia, y los hombres que tengan el espíritu de Dios, el espíritu de Elías. He aquí yo envío al profeta Elías
antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición, dice Jesús. Primera de Timoteo dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y por mucho tiempo se ha creído que el hombre solamente debe de proveer dinero a la casa, cuando el hombre es el que tiene que proveer identidad a los hijos, tiene que proveer estabilidad y tiene que proveer seguridad. Si un hombre no provee ese tipo de cosas, dice que es... Mira, nosotros no somos religión. Nosotros estamos conociendo a través de su palabra, estamos conociendo las cosas de Dios. ¿Sí? Estamos conociendo las cosas de Dios. Y en los postreros tiempos, que Dios dice, yo van a hacer cosas mayores a las que yo te he dado, el espíritu de Elías. ¿De qué se trata el espíritu de Elías? El espíritu de Elías, que tú y yo lo tengamos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer que tú y yo nos volvamos a la familia. Se necesita el Espíritu Santo de Dios, se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque se va a levantar el enemigo en estos tiempos. Y el enemigo cuando se levante, se va a levantar y va a ser muy parecido a las cosas de Dios. Va a entrar al templo de Dios, se va a sentar como Dios. Tú no vas a saber, nosotros no vamos a saber. Vamos a hacer un milagro y el enemigo va a hacer milagros. Tú ahora nosotros podemos ver cómo un enemigo de las cosas de Dios, como un brujo, como una hechicera, cómo puede sanar, cómo la gente acude a los brujos. Y tú ves que los brujos hacen grandes milagros. Y tú dices, sí, pero eso no existe. No existe, es verdad. El Espíritu Santo necesitamos ser llenos. Estas reuniones es para que tú y yo recibamos palabra y produzca ser llenos del Espíritu Santo. Doble porción. Sí, es bonito congregar, pero no nos quedemos ahí. Es bonito escuchar un mensaje, sí es bonito. Estamos entendiendo la Biblia, sí, es precioso. Son bonitos lugares para quedarnos ahí, pero no nos quedemos ahí. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer un milagro, oramos por alguien y sane. Sí, lo podemos hacer, tenemos que hacerlo. Pero no es suficiente eso. Se necesita el Espíritu Santo para que tú como hombre restaures tu casa. Y ahí sí que se necesita el Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo para que puedas restaurar el corazón de tu esposa después de tantos pleitos. Se necesita la llenura del Espíritu Santo para que puedas ganarte el corazón de tu hija, el corazón de tu hijo, ganártelo. Esto no es religión y esto no es misticismo. La lucha, al final, la lucha no va a ser por temas de que yo predico y la gente, un mensaje bonito, no. Porque los que odian las cosas de Dios también van a tener mensajes muy bonitos. Van a haber filósofos que odian las cosas de Dios, que van a tener enseñanzas muy bonitas. Ahora tú ves hechiceros por televisión que hacen unos milagros impresionantes. La lucha no va a ser por eso, porque el enemigo se va a entrar a las cosas de Dios, se va a sentar como Dios, va a parecer Dios, pero no es Dios. ¿Tú te acuerdas cuando Moisés
echó su vara y se convirtió en una culebra. Y el faraón llamó a sus magos y también sus magos echaron sus varas y se convirtieron en culebras también. Entonces tú vas a decir, ¿qué? Nosotros oramos por un enfermo, se van a sanar. Un brujo va a orar por y se van a sanar. Y tú vas a decir, ¿y entonces qué? ¿De qué se trata esto? Ellos van a hacer las mismas cosas que Dios para traer confusión. Con eso no te quiero decir que nosotros no tenemos que dejar de orar por los enfermos. Oremos por los enfermos. Yo te digo algo delante de Dios con mucha humildad. Dios me ha usado mucho en oración para que personas sean sanadas. Y lo voy a seguir haciendo. Pero también sé a la luz de la palabra que va a venir uno que odie las cosas de Dios y también van a hacer ese tipo de milagros. También lo van a hacer. Los brujos hablan de Dios y traen una confusión tremenda. ¿Tú sabes cuántos brujos, cuántas personas siguen a los hechiceros, a los brujos y creen que eso es de Dios? Y hacen unas señales impresionantes. Gente que se le pierde un collar de oro, vaya, y ellos le dicen en dónde está y lo encuentran. Y uno dice, wow, ¿y esto qué es? Pero ¿sabes algo que no van a poder imitar? Hay algo que ellos no van a poder hacer. ¿Sabes que los hombres de Dios no van a poder hacer? Ellos no lo van a poder imitar. ¿Y sabes qué es? Restaurar un hogar. Ellos no lo pueden hacer. Porque se necesita la doble porción del Espíritu Santo. Se necesita el espíritu de Elías. Se necesita el Espíritu Santo de Dios. Para que puedas tener un corazón sano. Para que cuando alguien te ofenda, para que cuando en una discusión de un matrimonio, ¿quién de nosotros no ha sufrido un pleito, una discusión? ¿Quién de nosotros no está ofendido por una palabra que tu esposo te dijo o que tu esposa te ha dicho? ¿Quién de nosotros no está herido por palabras, por discusiones? ¿Quién de nosotros no está ofendido por un pleito en el matrimonio? ¿Quién de nosotros no está ofendido con su hijo, con su hija por una falta grave, porque te traicionó la confianza? ¿Quién de nosotros no está herido y no está lastimado con la esposa? Para eso, para que puedas restaurar el corazón de tu mujer después de tantas ofensas, para que puedas restaurar tu matrimonio, el corazón de tu marido después de tantas heridas, necesitas un poder sobrenatural. Necesitas al Espíritu Santo. En los postreros tiempos, el Espíritu Santo se necesita para eso, y eso los brujos no lo van a poder hacer. Ellos no pueden imitar eso. Eso es lo único que no van a poder imitar. ¿Sabes que tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para poder cuidar el corazón de nuestros hijos? Porque tus hijos te van a fallar. Mis hijas tienen 5 años, me van a fallar. Tus hijos te van a fallar, no van a hacer muchas veces lo que tú quieres. Pero necesitas el Espíritu Santo de Dios, necesitas la doble porción del Espíritu Santo para que puedas tener un corazón sano y poder seguir amando a tu esposa después que te lastime. Para que puedas restaurar tu matrimonio, se necesita ser valiente, se necesita ser el espíritu de Elías. Ese carácter del espíritu de Elías lo vas a necesitar. Porque en los postreros tiempos la lucha va a ser no por quién predica más bonito, porque van a haber mensajes preciosos en contra de Dios que te cautiven la mente. Van a haber mensajes muy preciosos que te hablen blasfemias y uno va a estar prendido de mensajes que no tengan nada que ver con las cosas de Dios.
Hoy en día vemos tantos mensajes. La lucha ya no va a ser contra problemas de milagros, contra pleitos de milagros. ¿Quién hace el milagro más grande? Porque los que no aman a Dios también van a hacer milagros tremendos. Van a haber templos hermosos, grandes, que no está Dios ahí. Van a haber congregaciones, van a haber hombres y mujeres que hablen de Dios. Van a haber una unción impresionante, pero Dios no va a estar ahí. ¿Cómo saber? Pero eso sí, la gran diferencia y la gran batalla es, y el Espíritu Santo se va a notar en tu familia, en mi familia. Lo único que va a cuidar a tus hijos de tantos mensajes distorsionados es el amor que tú les des a tus hijos, el amor cómo abrazas a tu familia. Yo necesito al Espíritu Santo. Yo necesito la doble porción del Espíritu Santo para poder cuidar el corazón a mi esposa. ¿Y qué hay si ella ofende? ¿Cuánto me cuesta, cuánto nos cuesta recuperarnos después de un pleito? ¿Cuánto te cuesta recuperarte para volver a hacer la paz con tu esposa? ¿Cuánto te cuesta recuperarte después de una ofensa? Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dice que el segunda venida de Jesucristo no va a venir si primero no envía el espíritu de Elías. Porque el espíritu de Elías, lo que Eliseo estaba atrás, el espíritu de Elías va a hacer que se vuelva el corazón de los padres hacia los hijos. Y para que se vuelva el corazón tuyo, para que se vuelva el corazón del padre hacia el hijo, tiene que volverse primero tu corazón al de tu esposa y tu esposa tiene que volverse tu corazón a tu esposo. Para que el corazón de los esposos se vuelvan a los hijos. Tú no te puedes ganar el corazón de tu hijo. Puedes hacer un montón de cosas, pero tú no puedes ganar el corazón de tu hijo, de tu hija. Tú no puedes ganar el corazón si no te ganas el corazón de tu esposa. No importa lo que tú le compres a tus hijos, no importa lo que tú gastes en tus hijos. Si tú no amas a su mamá, como decía un pastor, decía, ellos son infelices. Le compres lo que le compres, si los hijos no ven que sus padres se aman, son infelices. Así le pongas una cuna de oro, son infelices. El corazón de los hijos se gana cuando uno ama el corazón de su mamá, el corazón de la esposa. Yo no me voy a ganar el corazón de mis hijas si mis hijas no ven que yo amo a mi esposa. Y se volverán el corazón de ellas y me ganaré el corazón de ellas. Ahora, para ganar el corazón de mi esposa, necesito el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque suelen haber discusiones, suelen haber ofensas. Ahora levántate de una ofensa. Levántate de un pleito, levántate con la misma capacidad de amar, con la misma capacidad de amar. ¿Sabes que para eso se necesita el Espíritu Santo? Para restaurar tu matrimonio. En los últimos tiempos va a haber eso. Hombres y mujeres con sus hogares bien constituidos, con sus matrimonios bien constituidos, y hombres y mujeres que no tengan buenas familias, no tengan buenos matrimonios. Esa va a ser la lucha final. La lucha final no es entre milagros, que los tenemos que hacer. Nosotros tenemos que poner manos a los enfermos para que sanen. Nosotros tenemos que echar fuera demonios. Sí, lo tenemos que hacer porque eso está en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que echar fuera demonios.
Nosotros tenemos que poner manos a los enfermos y van a sanar. Sí, lo tenemos que hacer porque esa es palabra de Dios. Pero el mayor milagro para el cual necesitamos al Espíritu Santo es tener un matrimonio sano. El que podamos restaurar el matrimonio y restaurar el hogar. Ahí se va a ver quiénes son de Dios y quiénes parecen ser de Dios, pero no lo son. Se necesita el Espíritu Santo. No es religión. Por eso Eliseo le decía, yo quiero la doble porción tuya. Jesús decía, el que está conmigo, el que me cree, van a hacer cosas mayores. Cosas mayores. ¿Cuál es la cosa mayor? ¿Una prédica bonita? ¿De qué vale que por ahí me dicen, oye, sí, yo entiendo cuando tú predicas, me gusta cómo predicas, gloria a Dios, qué bueno, pero ¿de qué vale si yo no soy capaz de perdonar a mi esposa? ¿De qué me vale si yo no soy capaz de levantarme después de un insulto, después de un pleito, después de una discusión? ¿De qué vale si yo no estoy preparado para volverla a amar a mi esposa? Si no estoy dispuesto a poner la otra mejilla con ella, ¿de qué vale? En los postreros tiempos, el enemigo se levantará contra todas las cosas que sea Dios. Se sentará en el templo de Dios. Pero no es Dios. ¿Cómo saber tú y yo? Se necesitan hombres y mujeres que sean llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que podamos abrazar la familia, abrazar a los hijos, cuidar el corazón de nuestras esposas, de nuestros esposos, cuidar el corazón de nuestros hijos, contra tanta enseñanza que va a venir. Lo único que va a proteger a tus hijos con la ideología de género, con todo eso, es el hogar, la casa, la protección. El hombre tiene que proveer identidad, tiene que proveer estabilidad, tiene que proveer seguridad. Si no hace eso, es peor que un inconverso. De Dios, puede hablar cualquiera. Predicar palabra de Dios, cualquiera predica. Hacer milagros, cualquiera los hace. Orar por un enfermo y que sane, cualquiera lo hace. Echar fuera demonios, cualquiera lo hace. Pasar por alto una ofensa de tu cónyuge y seguir amando, eso no lo hace cualquiera. Se necesita la presencia del Espíritu Santo, se necesita la llenura del Espíritu Santo para tener familias bien constituidas. No vendrá el día, la segunda venida de Jesucristo, si primero nos envía el espíritu de Elías. Y estos son los tiempos. Pasará el tiempo de pandemia, en donde en estos tiempos complicados todo el mundo se ha quedado en casa. Tú no sabes la cantidad de divorcios que se han aumentado, la cantidad de violencia familiar que se ha levantado en estos tiempos. Por la presión que hay, la esposa y el esposo en la casa todo el tiempo, incluidos los hijos en la casa. ¿Tú sabes la presión que hay? La cantidad de maltratos físicos que han habido, la cantidad de denuncias que se han incrementado. Dime si no se necesita el Espíritu Santo para poder mantener un matrimonio sano, el corazón de los hijos. Vamos a escuchar esta canción y después vamos a hacer una oración. Gilgal es un bonito lugar. Sí, ya te saliste, ya salimos de aquellas prácticas y ya nos entregamos a Dios.
¿Es precioso? Claro que es precioso. ¿Te quedarías ahí? Ni que estuviera loco. Ok, ya llegaste, ya estamos en Betel. Ya congregamos, ya tenemos revelación, ya hay entendimiento, ya hay luz. ¿Nos quedaríamos ahí? Ni que estuviera loco. Yo quiero más. Ya estamos en Jericó, ok, llegamos a Jericó. Victoria, ya tenemos victoria, ya hay estrategia. Estamos en victoria en algunas áreas. ¿Te quedarías ahí? Ni que estuviera loco. Ya me rendí, ya estoy en el Jordán. Ya es público, ya todo el mundo conoce y todo el mundo sabe que me he entregado a Cristo. Ya todo el mundo lo sabe. Ya me bauticé. ¿Me quedaría ahí? ¿Es suficiente? Para muchos ya es un gran meta. Eliseo decía, no, ni que estuviera loco. Yo quiero la doble porción, yo te seguiré. Yo quiero la doble porción. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Buenos matrimonios. Y cuando pase este tiempo de pandemia, cuando pase este tiempo y podamos juntarnos, juntémonos en las ciudades donde están, porque sé que aquí hay gente que está en Nueva York, hay gente que está en Chile, hay gente que está en Estados Unidos, en otros estados, en San Francisco, hay gente que está en Pomalca, gente que está en Chiclayo, en Lima, Trujillo, Cajamarca, hay de diferentes ciudades, en donde estén, congregar, en Lima, hacer discípulos. Háganse discípulos, sean llenos del Espíritu Santo, porque se necesitan ejemplos de familia, de buenos matrimonios. Se necesita predicar la palabra con testimonio y se necesita ser llenos del Espíritu Santo. Quiero más de ti.